Buenos días. Hablaremos sobre la política y desarrollo de la educación, en sí de los conceptos principales que conforman el área de estudio del desarrollo y la política educativa. Para empezar, mi equipo está conformado por Álvarez López Iris Montserrat, Álvarez Blancarte Leticia, Castañeda de la Rosa Omar, Mora Villalba Ingrid Mailev, Velázquez Anario Samantha Saraí y yo su servidor Barradas Ibáñez Kevin Isai. Primero que nada, ¿qué es educación? La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida diaria y cotidiana. ¿Qué es la política? Es una herramienta que tienen los gobiernos para involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos en una sociedad. Es importante tener en cuenta que el acceso a la educación es un derecho humano que todos los estados deben de garantizar. También más adelante veremos un ejemplo en un video. Las reformas y tendencias educativas. Reforma. Se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etc. Tendencia educativa, que se utilizó en el estudio, se define como el conjunto de ideas que se orientan en una dirección específica, requerida a las concepciones de educación y del currículo como elemento mediador entre la teoría educativa y su práctica. Diagnóstico y diseño de planes y programas. El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema, para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se previa realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo una placa de rayos X, un análisis de sangre, una ecografía. Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para analizar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado. Cortés, 1998. Un programa es un conjunto de pasos lógicos, estrictos en un lenguaje y programación que nos permite realizar una tarea específica. El programa suele contar con una interfaz de usuario, es decir, un medio visual mediante el cual interactuamos con la aplicación. La evaluación y calidad educativa. ¿Qué es la evaluación? Evaluar si es identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las habilidades, no con el fin de dar una nota, sino de observar y analizar cómo analizan los procesos de aprendizaje y formación implementados. ¿Qué es la calidad educativa? La calidad del sistema educativo es la calidad que resulta de integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad. Otro significado de educación sería que es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Otro significado de política sería que no lo es todo. Podemos decir que la unidad mínima para que exista la política es la de dos personas, es decir, con que dos personas se relacionen ya hay política. Esta surgió con el fin de mediar entre los conflictos que experimentan los individuos de una comunidad. También más adelante veremos un video ejemplificativo sobre la política. Normalmente solemos asociar la política al hecho de gobernar y a esas actividades que llevan a cabo los políticos. Pero, ¿qué significa realmente la política?
El ser humano tiende a convivir en sociedad, pero eso en algunos casos podría llegar a ser y en muchos casos es un caos, debido al choque entre las distintas formas de ver la realidad y el enfrentamiento por los intereses de los distintos individuos. Como ya hemos visto, no todas las personas tienen el mismo punto de vista ni los mismos principios morales. Entonces, para convivir en sociedad, siempre unos u otros tienen que ceder para garantizar el bien común. Las normas que rigen nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones las dicta la política. Hay distintas formas de hacer política, según la visión de los que la llevan a cabo. Por ejemplo, podemos encontrar el socialismo, el fascismo, la dictadura, la monarquía absoluta o parlamentaria, la república, la oligarquía, la teocracia, el liberalismo o la anarquía, entre muchos otros. En España actualmente tenemos un sistema democrático, donde el pueblo es quien decide la forma de gobierno, en este caso eligiendo unos partidos y diputados que se encargarán de tomar las decisiones para la organización de la sociedad. Podemos dividir las ideologías de los distintos individuos en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos un grupo de gente que cree en la repartición de bienes y la abolición de las clases sociales. Estos defienden una industria pública donde no haya grandes jefes, se garanticen los derechos de los trabajadores y las riquezas se repartan igualitariamente. Esto es lo que actualmente se llama izquierda, siendo su forma más extrema el comunismo. Por otro lado, tenemos a la gente que cree que se ha de distinguir entre las distintas clases sociales, dando prioridad a las clases altas, como los grandes empresarios y en la mayoría de casos también a la iglesia y la aristocracia. Esta ideología defiende la libre competencia, donde el empresario pueda escoger las condiciones de su empresa y de sus trabajadores. Esto es lo que actualmente se llama derecha, siendo su forma de gobierno más extrema la oligarquía o la aristocracia. Los extremos no acostumbran a funcionar bien y suelen llevar a crisis sociales y a guerras civiles. Normalmente la virtud se encuentra en el equilibrio, por lo cual, desde mi punto de vista, debería hacerse una política donde las empresas pudieran competir, pero a la misma vez asegurando los derechos mínimos de los trabajadores. Esta es la idea de centro, así se alcanza el bien común, ya que todos salen ganando de forma equilibrada. La situación política actual en España es algo parecido a esta idea de centro, con partidos de tendencias de derechas o de izquierdas. Con las elecciones, la población vota a los partidos que más se ajustan a su ideología, y de esta forma, cada partido recibe un número de escaños con los cuales coloca un número de diputados en el Congreso, que serán los encargados de proponer y votar las decisiones. El problema del sistema democrático actual es la falta de información objetiva y verificada, ya que los partidos buscan la forma de adornar sus palabras, usan discursos demagógicos, en muchos casos se enfocan más en desmontar al resto de candidatos que en defender su posición con sus ideas propias, y prometen cosas que finalmente no cumplen sin ningún tipo de consecuencia al respecto. Con todo esto, al final la población en muchos casos pierde el hilo y acaban votando a partidos que no comparten sus mismos ideales. En resumen, los políticos son los encargados de organizar la sociedad, pero todos tenemos la responsabilidad de decidir cuáles serán estos políticos que nos representen. Por esto, es muy importante que nos informemos bien para saber cuáles son los principios de cada partido y poder escoger el que más se asemeje a los nuestros.